en las manos, que es esta pieza que hacía parte del proyecto táctil que hicimos con Luchi Regatti y Leticia Scricchi. Claro, teníamos la pregunta de performar la tactilidad, o cómo las imágenes te pueden tocar, o cómo el tocar no es solo por el contacto literal, o qué coreografía le podemos hacer al ojo del espectador, de la espectadora, para ser tocada, sin hacer algo participativo necesariamente, o donde vamos a efectivamente tocar la superficie. Entonces, esto fue hace, no sé, empezamos en el máster, entonces fue hace como unos 6 años atrás que empezó. Y de ahí hasta acá, después en Ruido Rosa, yo lo fui como viendo, entendiendo en retrospectiva, ¿no? No es que era evidente para mí un tema, una dirección, un asunto, sí una sensibilidad y sí una curiosidad y sí un día a día de esas sensaciones conmigo, pero en el proceso siguiente, que fue Ruido Rosa, y que empecé a trabajar con la voz por primera vez, y con el sonido, y con el cuerpo sonoro, y con ¿cómo decirlo?, las propiedades sensibles de las palabras, y de los espacios medio borrosos entre sonar y hablar, entre cantar y respirar, entre lanzar un sonido o recibirlo, entre escuchar y hablar. En ese momento entendí como, yo sigo un poco queriendo tocar lo mismo, o ahora lo que en esos procesos y en esos trabajos tenía una pregunta por la tactilidad, lo estoy haciendo a través del sonido, o a través de ese tocante que es la vibración sonora, y más una vibración sonora que no viene mediada por cajas. Y ahora con Aeromancia, que igual la silla se mueve, que me toca, que de algún modo fue más consciente o más voluntario una continuidad, porque de alguna manera fue como, en realidad no estoy buscando algo nuevo, pero diferentes entradas a lo mismo. Claro, en Aeromancia todavía lo estoy observando, entonces no es que sepa tanto, pero sí la inquietud estaba en qué es ese invisible, que también pasa con el sonido de la voz, y también pasaba con lo que llama el tocar de alguna manera, o lo que el tocar hace aparecer sin necesariamente ser las imágenes. Pero en este momento estaba, bueno, ¿qué es ese aire que performa con nosotros? Y entonces, ¿qué son esas texturas? ¿De qué está lleno ese aire que no es solo mío, tuyo? Que también son, sí, intimidades. Por eso que decías quería casi no estar viendo, o quería estar como adentro de esas fosas, o con ese calor, vapor, porque bueno, hay memorias como muy primitivas, creo, primitivas en sentido de no solo individuales, o no solo humanas, o no solo de este mundo urbano contemporáneo. Creo que todavía estamos igual entendiendo cómo se invita a estar juntos en esa experiencia, ¿no? Porque ahora sí tenemos como una superficie para ver, y una superficie para sentir, y una superficie para conectarse medio que sistemas nerviosos con sistemas nerviosos de manera involuntaria. Y también hoy hablaba con Mónica, que me dijo esto como, me fui, me quedé, son de esas piezas que no estoy pensando en ella y me vuelve y me viene una imagen y me viene un recuerdo y me viene una sensación.
Y he hablado con otras personas que creo que sí, que pasa algo con esas imágenes que nos tocan, pero que no son solo imágenes que el ojo capta o captura, que son y que es algo que me interesa y que está mucho conmigo en el trabajo, que es cómo son esas coreografías de la sensación y cómo son esas coreografías del sentir. Coreografías o materializaciones de la sensación y del sentir. O cómo la invitación es a sentir algo y ver qué se hace con eso, o con qué se conecta, o qué me hace notar, ¿no? Si yo sintonizo, sensibilizo, estimulo una sensorialidad, no necesariamente porque participo haciendo esta práctica de la misma manera que nosotros la hacemos, pero en ese encuentro de esa pieza, de ese hacer, para mí hay también una posible expansión de sentir más los daños que podemos hacerle al mundo o a otros. Pero sí, volviendo a la respiración, creo que hay una paradoja ahí, porque en realidad no hay que hacer nada para respirar, ¿no? Es un reflejo, es tipo lo que sustenta la vida, no hay que hacer nada desde el punto de vista voluntario, pero entonces performar la respiración o traerlo como un gesto performativo y como un lenguaje, sí, también implicaba discutir un poco lo orgánico, discutir o artificializar, que es también algo que creo que está mucho. Me interesa el trabajo somático, pero no para afirmar un cuerpo orgánico o para afirmar una especie de correspondencia dentro-fuera, no sé, regulación, estabilidad, sino al contrario, casi que las prácticas somáticas, que son muy profundas en cuestiones orgánicas, fisiológicas, anatómicas, sensoriales, me permiten una especie de alucinación, ¿no? Me permiten una especie de ultra artificialidad, ¿no? Como teniendo tanta precisión y tanto detalle en el cuerpo físico, medio que para mí aparece como potencia poder fabular no organicidades. Y en ese trabajo, que tiene como diferentes lados, pero sí, creo que hay algo que sucede en simultáneo, que es lo que estás viendo y lo que pasa con lo que estás viendo, que somos tres personas entre nos dando vida una a otra, entre nos estrangulando una a otra, entre nos sensualizando, entre nos descansando y sosteniendo, entre nos circulando por la audiencia. Y bueno, y no sé lo que verán porque yo nunca lo vi, pero ya me contarán. Y la otra, que es una cosa muy concreta, que es que mismo ese aire de ese cuarto, de esa sala, de ese espacio que es ese teatro, es lo que está entrando y saliendo, ¿no? de nosotros en tiempo real. Entonces, creo que ese hecho, que es básico, porque pasa en todos lados, pasa ahora, pasa en el subte, pasa continuamente, para mí era importante como, bueno, a ver cómo puedo relevar o estimular poder ver ese invisible, ¿no? O sentir más que ver, como sentir ese invisible de, sí, el cuerpo es ese aire que está entre nosotros y no es el contorno de mi humanidad. O si el cuerpo son esas plantas que producen el oxígeno que yo estoy respirando y entonces viviendo.
hasta dónde tengo que llegar no sé, a cuidar, a ver, a contemplar. Si el cuerpo es ese aire contaminado, irreversible, lleno de otras vidas viviendo adentro de esa contaminación. Leíamos una vez un texto sobre olores y el sentido del olfato, y cómo el sentido del olfato no se puede cancelar, o sea, no se puede cerrar, no se puede, y cómo muchas especies están guiadas por olores de peligros, de polen, de alimento, de otros iguales, y bueno, y que hay en los mundos contaminados hay muchos olores medio dulces que vienen de tóxicos que se llenan de bacterias y colonias y otras vidas que empiezan a nacer en esa podredumbre, o sea, de fermentos en la atmósfera, y que hace que a veces vas caminando y sentís unos olores de que no se sabe bien qué es, si hay una voz, y que bueno, y si de repente la práctica que estamos haciendo nos ultrasensibiliza, por ejemplo, a empezar a notar ese cuerpo vivo, ¿no? Que también pensábamos esto, el aire como un cuerpo vivo que trafica climas de la atmósfera, climas de, no sé, del fascismo, climas de calor o frío, climas de te doy un beso, como está un poco todo eso, al menos como intención. Después lo que pasa, siempre una distancia, ¿no? Y también es un trabajo que está, bueno, que yo acompañé con procesos de escrita, de escritura, de escritas en portugués, que se inició en una residencia, en un territorio específico, en una área minera en Portugal, y que no tenía pretensión de ser ni ese trabajo ni de ser una pieza, que fue más una especie de beca para participar en un contexto que ponía en tensión, este contexto se llama Teja Batida, que ponía en tensión, bueno, las prácticas en las que esos artistas están ocupados o están curiosos o están ya trabajando con unas problemáticas específicas territoriales, ¿no? Una cosa totalmente dislocada y que también me hizo como, mover las maneras que venía conociendo más, que es, bueno, empiezo adentro del estudio, o empiezo moviéndome con alguien, o empiezo traduciendo un afecto, como que fue medio llegar a un lugar muy ajeno y muy y muy próximo al mismo tiempo, o sea, muy ajeno por toda su historia que no me pertenece y por una distancia de realidades, pero muy próximo de, acá está el agua contaminada que yo tomo a 4 horas en Lisboa. O sea, la fuente del agua potable que tenemos allá viene de acá, donde las minas lo cagaron todo. Entonces, bueno, esa ya es una historia más larga, pero en cuanto a proceso y lo que estamos materializando ahora, también recorta un gesto muy básico, ¿no? Sin querer resolver todo aquello, pero también en algún punto yo con curiosidad sobre, bueno, ¿qué es esa performance social escénica? O sea, ¿cuánta distancia hay sin decir, bueno, entonces voy a hacer un arte comunitario? O voy a hacer solo en ese territorio, que igual eso es importante y necesario. Hubo una continuidad en ese lugar de otro tipo de procesos, que no fueron, bueno, vine acá, me llevé esto y hago mi pieza, chau. Pero también sí, estoy en un momento como de cómo puedo diferenciar, pero a su vez no separar. Claro que ir al teatro es un evento social, ¿no? Pero parece que
lo que aprendemos viendo ahí vive ahí, o por en cuanto vive ahí, tanto espectadores como hacedores. Y fue una experiencia interesante para eso, como cómo dislocarme o cómo dislocar las prácticas que vengo haciendo a partir de ese encuentro medio torcido con un territorio, para volver a encontrarme para crear una pieza de danza con una serie de artistas. Pero vos me preguntabas sobre el sonido, o decías algo sobre el sonido, ¿no? Sí, creo que también es un momento singular en ese pasaje de... Seguro que la colaboración es una forma que me interesa y que está conmigo y que es vital, pero también permite hacer posible cosas, ¿no? Las dos cosas. Es una búsqueda, pero también es una condición para posibilitar cosas, o al menos hasta ahora. No encontré otra mejor. Pero sí es cierto que como movimiento, creo que no individual, vengo de toda una trayectoria donde las colaboraciones se hacían por afinidades, por intereses comunes, por pertenencias a ciertos lugares, formas de hacer, bueno, identificaciones, que es el sueño, pero que también se corresponde a un momento para mí más macropolítico y un momento del mundo y un momento situado en, no sé, tener una presidenta mujer hablando de la patria es el otro y la patria es la matria, discursos sociales y culturales muy aceptados a nivel macro, aceptados o construidos, trabajados, inculcados. Doy ese ejemplo de la presidenta porque, además de que porque la defiendo, porque es un ejemplo muy concreto, ¿no? de un discurso público, o de un valor social masificado, ¿no? Hablo de Cristina Kirchner, de la Argentina, del sur de Sudamérica, entre 2011 y 2000, en realidad antes, pero digamos 2011 y 2015, que fue donde se gestionaron o nacieron muchos proyectos fundantes para mí, donde me relacioné como performer, como director artístico, como qué sé yo, profesores, no sé cómo llamar, quien daba clases, redes de Sudamérica en encuentros, bueno, distintos contextos, y no solo allá, también aquí, en Europa, pero donde había una especie de experiencia utópica muy marcante, muy estructurante de lo posible y de lo imposible, y por lo tanto cierta tendencia a encontrarse con otros mucho más parecidos a mí, pero también mucho más abiertos para, ir a hacer, ¿no? Entonces, estas prácticas, de alguna manera, se originan en un contexto sociopolítico específico hoy decía esto, de abundancia sobre preguntas de lo colectivo, experiencias radicales de lo colectivo, aceptación social o curiosidad social sobre lo colectivo entendido como algo que es mejor que lo individual o que promueve
experiencias necesarias, importantes, valiosas, ¿no? Bueno, después el solo, que fue durante las temporadas COVID, que también era un poco lo que había, como dificultad de encuentro y dificultad de correspirar. Para decirlo de una manera simple, no es la única, porque también fue una necesidad después de todas esas fiestas y mega fiestas, decir, bueno, igual ahora, a ver, vengo a este microespacio que quedó, ya me va un poco de descanso, ¿no? Como hacer una especie de, ¿cómo se dice? Enraizar otra vez y actualizar. Y con este post solo estoy trabajando con personas con las que nunca trabajé, con las que no necesariamente comparto las mismas cosas, ni la edad, ni la nacionalidad, ni las experiencias con el movimiento o con la estética, ni la racialidad, ni las curiosidades, como es una especie de incómodo y de urgencia al mismo tiempo, ¿no? Esas pequeñas novedades de las que hablaba Victoria hoy, que no necesariamente son favorables todas, o favorables, no sé si es la palabra, pero digo, estoy trabajando con personas que no es obvio que tenemos en común lo mismo, y ahí para mí hay ahora un valor grande de arriesgar también un poco otras utopías u otras construcciones que son más, a veces más, sí, que requieren otros trabajos y que también un poco conversan con esos colectivos maravillosos, pero endogámicos o caducados, porque en este momento en muchos de esos lugares la derecha y el fascismo comió todo eso. O sea, es un poco, ahí no quiero hacer el pozo sin fin, ¿no? Porque lo abro y chao, nos caímos, pero hay una especie de de fase que también no fue sostenible. Entonces, creo que tener más distancia entre un interés individual o una resolución de esto, una distancia mayor que con, no sé, trabajar profundamente siempre con mismes, que es súper valioso, pero que creo que es también excluyente y que es también hablar con las que tengo al lado, que amo y que sigo hablando, pero hay un movimiento un poco incómodo de, bueno, igual está el fascismo en todos lados, voy a tener que hablar con el que me gusta, no digo en el caso de las personas que yo trabaje ahora, que me encantan, pero también un ejercicio de, ¿cómo hablo con el que no habla igual que yo? Y no sé, y creo que no es necesariamente mejor superador, pero que sí es consciente hacer ese movimiento que también estoy observando en qué resulta, o que modifica en las formas de trabajo que yo ya tenía y conocía. Cómo puedo actualizar o cómo es actualizable las ideas de colaboración que conozco o de las que fui parte y fui construyendo en un mundo que está en guerra y que está duro. Entonces, no como forma de solucionar eso, pero... Ay, que exagero. Pero como forma de, bueno, pequeños desplazamientos que
sí, que igual ya no se pueden no hacer, ¿no? Y que igual necesitan de tiempo y que igual no se sabe cómo hacer, bla, bla, todas las prevenciones. Pero que para mí al menos es como urgente no tanto hacerlo porque, ay, vamos a la parte difícil, que es el sufrimiento, sino porque eso ya está dentro. Es inevitable. Ya está, ya atraviesa, ya lo ves en todos lados cuando abrís el teléfono. Ya no hay cómo, tipo, seguir agarrando que se cayó. Entonces, sí, creo que es una microescala, que igual el otro día hablábamos también cómo se confunde micro y macropolítica, ¿no? Como está el mundo en guerra con este pedacito que yo incido, que es chiquitito y que cómo conecto y desconecto esas dos realidades, pero sin pedirle una a la otra o sin pedirle una que resuelva a la otra. Pero bueno, es una experiencia que es consciente de ver también cómo yo sigo alimentándome en mi caminito y en este trabajo con las imágenes y en este trabajo con las sensaciones y en este trabajo con la apticalidad, que sería un poco eso, ¿no? Que también es algo que es transversal y que investigo hace mucho tiempo sin saber muy bien, que tiene que ver con el ser tocades, que tiene que ver con el toque, pero que tiene que ver también con memorias sí, con memorias de colectividad que marcaron o desmarcaron también ciertos saberes que no son mágicos. Hablabas antes, ahora me acordé, antes pensaba, ¿cuál era la otra pregunta? La aeromancia era o es como una de las mancias, como quiromancia, como tarmancia, que era la lectura especulativa de las nubes para, bueno, relacionar con las preguntas, visualizar futuros, que originalmente la práctica estaba mucho más conectada con otras prácticas que yo hago. Hay una práctica que se llama Oráculo de Seres Vegetales que hacemos con Ana Rita Teodoro, que es literalmente una conversación colectiva colocando una pregunta a una fruta, a una raíz o a una verdura. Una pregunta política, una pregunta afectiva, una pregunta colectiva, una pregunta individual, pero la idea es intentar no tanto predecir o saber futuros, pero tocar alguna complejidad a partir de conversar y ver qué sabe esa papa de la pregunta que le estamos haciendo y qué sabe esa papa o lo organizamos de distintas maneras como organizamos, no sé, lo abrimos, lo excavamos, al final es una excavación, tanto viendo las características de la textura de la piel de esa fruta o de el color, o si es más llena de agua o más seca, si crece colgada en el aire en árboles o si crece enterrada y llena de tierra, o si es una legumbre, estoy hablando en portuñol, legumi, una fruta de verdura que tiene propiedades curativas o no, o si crece aquí la batata, la papa, por ejemplo, que parece lo más ibérico que hay en el mundo y pertenece a toda la cultura local de la península y a las comidas y es un tubérculo originario de
América. Entonces, esa batata, que es una migrante que está súper infiltrada y que ya parece lo más local que hay, bueno, ¿qué dice eso de nuestra pregunta, no? Por ejemplo, bueno, tocando, comiendo, observamos distintas propiedades sensoriales y ese le llamamos oráculo porque el intento es ponernos en relación con los saberes o con lo que, no sé, el jengibre que tiene una manera de crecer específica, o la berenjena que tiene una toxina que también la tiene la papa y también la tiene el tomate, que es la solanácea, que entonces produce su propio tóxico. Bueno, haciendo como una súper observación sensorial, pero no solo. Y vuelvo, cuando pusimos el nombre Aromancia, también yo estaba vinculada a este hacer, y originalmente el proyecto tenía un poco esa inquietud o tenía ese horizonte, ¿no? Y después en ese encuentro que igual a mí me interesaba que fuera de práctica física y que fuera, que esa es otra contradicción. Todavía estoy trabajando, ¿no? Pero hay una contradicción que era, yo estoy desde hace algunos años escribiendo mucho y abriendo mucho la práctica de la escrita y la discursividad. Entonces, como discursividad me refiero a un modo de comunicar que no solo es el discurso del movimiento. Bueno, y estaba en este oráculo trabajando desde 2020 y la conversación y dije, bueno, aire, ta, tu, ta. Y al final, cuando empezamos a abrir esas prácticas sonoras, físicas, táctiles, fue ganando espacio esto y fue quedando un poquito fuera otro lugar que tenía una posición de cuerpo posible, diferente, ¿no? Más aquí que en el hipersensible, en sentido de esa alucinación de la que hablaba antes, o esa anatomía más alucinada y alucinógena. Pero bueno, quedó para el próximo proyecto, que es lo que digo a Carolina. El próximo lo tengo que empezar por ahí, porque si yo quería llegar ahí, y dije, pero bueno, para llegar ahí empezamos por acá, y después ese empezar por acá abrió toda una cosa que es la cosa ahora, que es la cosa. Entonces, el próximo tengo que mismo entrar directo, ¿no? Pero creo, inclusive, que ahora la conexión del nombre con lo que acontece, tal vez no sea la más justa de todas, pero igual sí, porque deja esa pregunta, como nosotros en la práctica ya no, pero estaba. Bueno, y si realmente estamos haciendo esto para hacer una lectura, o sea, este pasaje de aire con presiones, con calores, con baba, con distancia, con diente, sin diente, con cavidades, con otras cavidades, con cansancio, éxtasis, bla, blues, y estamos siendo sensores de esa materia invisible para realmente notar en ella algo o que notamos. Y bueno, ahí de a poco lo que se fue construyendo siguió manifestando eso de manera, ¿cómo decir?, corporal, física, movimental, coreográfica, y no en otros dispositivos que igual yo tenía una expectativa o una fantasía que se siguen manifestando y en los que sigo trabajando, porque también es el proyecto en el que estoy ahora. Pero fue priorizando algo que me interesa mucho y que me parece fundamental, que sí, que es esa no separabilidad, ¿no?
tanto de lo que es danza y lo que no es danza, como de lo que es tu aire y lo que es mi aire, como de una persona de 42 años y una persona de 24, como cómo materializar y que todavía hay mucho más ahí para entrar, ¿no? Porque bueno, con ese público que está dentro respirando el mismo aire, cómo podemos tener una no separabilidad y no ser parecides o no asumir que estamos, no sé, porque si vamos a una fiesta y nos gusta lo mismo y estamos juntos y no estamos nada, hay una, pero de algún modo hay un recorte de que al final nunca, cuando empiezas a ver todas las diferencias son muchas, ¿no? Hasta con los que crees que son parecidos. Pero bueno, en curiosidad de expandir un poquito eso a más, porque sí, porque las artes escénicas y el mundo es muy excluyente y continúa a reproducir, aún no queriendo, lógicas que son muy, sí, muy, eso, excluyentes o de poco acceso, tanto a públicos como participantes, como a relaciones con la pregunta. Sí, tenemos en común con estas personas Emily da Silva, Vivi Doria, Carolina Campos, Louis Labate, Lenio Alina Follini. Tenemos en común, ni idea si esto es en común, porque igual son experiencias distintas, pero todos vivimos en el lugar donde no nacimos, que además tiene un océano en el medio, no es solo de un pueblo al otro. Entonces pasamos a ser migrantes por esa razón, ¿no? Llamado migrante. Pero que creo que, claro que eso define una singularidad en muchos aspectos, pero sobre todo lo que aparece son unas preguntas que llegan por ser visto, ¿no? Como en muchos casos, como ver una mujer, aparentemente una mujer cisgénero, y le llegan unas preguntas que no le llegan a otros cuerpos, o a una persona trans. Claro que eso nos conecta, pero no sé si es la razón por la que estamos juntos haciendo esto, aunque igual nunca lo había pensado. Como creo que lo que más nos conecta en ese aspecto es bueno, una serie de derechos que no existen cuando te dislocas, ¿no? Y que entonces implican toda una relación vital con ese movimiento. Pero también una extrañeza de preguntas que llegan y no son mías, que son desde expectativas hasta proyecciones, hasta deudas, hasta malos entendidos, y que bueno, y que esa también es una historia muy antigua, ¿no? Como se ve a otro aparentemente, no sé, diferente. Igual tenemos más en común como, qué sé yo, prácticas sexoafectivas que nos encuentran en cosas en común, no entre nosotros, pero hacia el mundo. Tal vez eso está más, circula más como una sensibilidad común, no heterosexual, vamos a decir, que la condición migrante, pero que igual obvio que eso está, que eso también está en el aire, pero no está en el centro. No está en el centro, también vivimos en distintos países, también venimos de distintos países, también sí, algunos llegan con más o menos privilegios, inclusive en ese subgrupo aparentemente igual, o con historias distintas, no sé.
pero sí, el otro día hablaba con alguien que me preguntó, tipo, bueno, pero ¿y vos tenés conexión con una persona programadora? ¿Tenés conexión, como, cómo es tu conexión con Sudamérica? Casi que poniendo en duda si yo la tenía, como si existía una conexión, y yo me súper ofendí internamente, ¿no? Me súper dolió, como no haría lo que hago, como qué duda, como casi que dije, viene esta persona a cuestionarme si yo tengo, como me irritó en sentido de que me espejó como, yo debería traer eso mucho más, ¿no? Esa pregunta que yo digo, ay, no lo pensé. Y de repente tiene que ver con cómo sos mirado, pero también a veces con situar algunas cosas que eso, que no son obvias para todo el mundo, no sé. Ya ahí entro en otro terreno más difícil de conversaciones de sobrevivencia, ¿no? Pero es obvio que es algo que define mi existencia y al mismo tiempo es un elemento dentro de un montón otros, ¿no? Que como toda identidad tiende a querer fijarse y a querer corresponder y responder. Pero bueno, a mí yo me vi como por dentro diciendo, ¿qué? Como con una indignación de que alguien pudiera acaso pensar que yo no tengo ya conexión o cómo es mi conexión. Cuando los proyectos que yo hago y las formas que veo, o sea, las formas de ver y de hacer, políticamente están situadas ahí, aunque a mi cuerpo no le esté pasando lo que le pasa a los cuerpos que están ahí, ¿no? Creo que una pregunta medio básica que igual ya me la hacía, ya me la hacía Barcelona también, pero de una manera menos extrañada, es, bueno, pero ¿es una pieza o es una práctica? Bueno, pero ¿está terminado o está en proceso? ¿Lo vas a hacer en un contexto de encuentro o estrenar en el circuito de... Y ahora yo ya sé que esas preguntas van a llegar en algún momento porque llegan siempre. En Argentina no llegaban porque bueno, igual también llegaban de otra manera, solo que con otro lenguaje tal vez, como con otra familiaridad, pero de algún modo son preguntas que me vienen de afuera, no solo en Portugal. En Portugal más, porque creo que en este momento hay un modelo, yo no sé, antes y vivía ahí muy poco tiempo, entonces 4 años, que no es tan poco, pero que es poco. No puedo, tipo, hablar de nada que no me corresponde, que no conozco, pero también sé que hubo otras épocas, ¿no? Y otros momentos, pero en este momento hay un modelo muy insustentable, casi como si fuera Francia sin todos los recursos de Francia, que es un artista autor que produce y estrena y hace gira. Creo que específicamente ahí donde la lógica, que tal vez no fue siempre así, pero por razones macropolíticas y de neoliberalismo y de gentrificación y de espacios de experimentación que se fueron vaciando o muriendo, parece que porque lo que queda son los fondos públicos que funcionan con esa lógica de estreno de pieza, que va a hacer lo que pueda. En definitiva es, con suerte alguien estrena una obra y hace 3 presentaciones y nunca más. Igual trabajó para eso muchísimo, igual ahí adentro existen cosas que necesitan solo practicarse presentando y nunca sucede. Entonces siempre digo que tengo que hacer el festival de las piezas que no giraron, que va a durar 20 años, tipo 24 horas non-stop de programación, porque hay piezas buenísimas y procesos riquísimos que, bueno, se trabaja durante años, se hace 3 veces con suerte y nunca más. O sea, lo más insustentable y antiecológico que puedas imaginar, porque todas las experiencias
tecnologías, afectos, materialidad, la nada, para empezar de nuevo con todo, que es competitivo, que es excluyente, que es... Bueno, estoy intentando una transformación sobre esa dualidad a proceso pieza, a práctica coreografía. Creo que esas preguntas vienen... No, ¿por qué vienen? No tengo idea, pero se tocan con realmente, sí, hasta ahora no haberme determinado u orientado a ese modo de producir, también por no haber tenido las condiciones, ¿no? Donde el comienzo ya es proyectando esa pieza del final para un espacio determinado, con unas condiciones determinadas, y que ni creo que eso esté mal. Creo que eso forma parte en este momento de un sistema que está muy intoxicado y es intoxicante. Y en mi caso, que o por precariedad o por una curiosidad investigativa, experimental, vida práctica mucho más mezclada, o por también haber aprendido a hacer eso y no lo otro, o por venir de formaciones muy... donde realmente importaba la pregunta y la pregunta y la pregunta y la pregunta, y entonces de algún modo se puede estar ahí infinito tiempo, incomodísimo o comodísimo. Entonces, bueno, creo que yo ahora ya sé que va a llegar ese momento que alguien me va a decir, pero bueno, no sé, no está muy como que le falta algo, ¿no? Y igual desde un punto de vista, claro, le faltan muchas cosas, pero no es algo en lo que yo esté pensando en el momento de hacer, como... Está relacionado con lo que hablábamos antes, también esas formas colaborativas que no necesariamente son colectivos de trabajo, pero que han consistido mucho en una co-creación continua, ¿no? Como o por consensuar o por formas de participar, y donde también se tiene que abrir un poco sí, un espacio de relación con eso que se está preguntando más grande, y por ende menos operativo para llegar a aquel producto final o para aquel objeto. Pero también, más allá de esas dicotomías así tan binarias, estoy intentando aprender esas otras formas que también desde algunos prejuicios y de algunas posiciones, las dos cosas a la vez. Esto hablábamos el otro día, es lo mismo de, bueno, al final hacer piezas criticando por dentro ese sistema es medio que tirarse tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Porque hacer en ese sistema cruel es costoso y también no funciona, o sea, funciona para muy poca gente. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, yo estoy un poco ahí sin resolverlo, porque tampoco es algo que se pueda resolver así, pero sí cuidando un poquito de esos pequeños instantes de felicidad que aparecen y que expanden el sentido de hacer lo que sea, la pieza, la práctica, con más recursos, con menos, pero bueno, hablé de recursos ahora y hablamos hoy más temprano de dinero, y que nunca se habla de dinero, como que me parece que también está ligado, ¿no? Como han sido unas ausencias en esas utopías de, bueno, igual esto, ¿cómo se paga? ¿Quién lo paga? Yo quiero que me paguen, como, entonces, ¿dónde está el dinero? Pero entonces, ¿cómo se puede cada vez más las personas que hacen de otra manera tener más dinero y no al revés? O sea, si los dineros están en unos programadores del mal y en unas instituciones del mal porque promueven
la destrucción planetaria, bueno, igual no es hacer, es como de a poco opciones con continuidad, opciones con hibridez, opciones con no siempre las amigas. Podemos tener más dinero, o sea, yo quiero tener dinero también, ¿no? Sí, igual es una forma medio de hacer y de pensar y de, inclusive cuando te escuchaba de performar, de ser performer, que informa mucho. Creo que el trabajo que más hice en mi vida es performar y también otros, pero de ahí, sí, de ahí nutro o pienso otras posiciones, ¿no? Cuando estoy escribiendo, cuando estoy coreografiando, cuando estoy dando una clase, cuando estoy intentando acompañar a alguien. Y sí, y tal vez hay algo muy virtuoso para mí, no del virtuosismo físico, virtuoso igual no sé si es la palabra, complejo del ser performer que tal vez es eso, en mi caso una atención dentro, fuera y continua, muy persistente y muy desarrollada o muy trabajada. Entonces creo que todo el mundo tendría que practicar un poco, no sé, como que hay cosas que yo he experimentado en ser performer, en ser un bailarín, que creo que fueron un poco fomentando algo que ya está en mi ser Libra y en mi ser, yo qué sé, multitasking, artista, etcétera. Esa categoría que inventamos o llamamos, en alguna época teníamos encuentros de artistas, etcétera, en Sudamérica, que eran estas personas que son artistas, docentes, productores, limpiadores, escenógrafos, camarógrafos, etcétera, como 1000 tareas que bueno, forman parte de una complejidad, precariedad, bla, pero también es medio que una no especialización. Y para no dar tanta vuelta, no, hay algo que mi experiencia corporal de performar funciona así, como no es, nunca pierdo el hilo, pero ese hilo está colocando atención a varias cosas al mismo tiempo, o a lo que está dentro y a lo que está fuera, o a lo que estoy haciendo y a lo que estoy dando a ver que estoy haciendo, o a lo que no sé qué está pasando, pero preciso escuchar qué está pasando. No sé, igual es medio viciante porque me precisa un tiempo que no siempre hay, o también la otra persona tener una disponibilidad para, bueno, no. Que igual no es que no exista esto, pero se tiene que acumular un poco antes.